Marty. ¿Qué pasa, Doc? Menudo susto. Vengo del futuro porque quería ver la peli de Flash, pero no me acuerdo de lo que pasaba en las pelis anteriores. ¡Qué fuerte, Doc! Te has pasado con el retroceso, que esto es 1985. ¡Santo cielo! No pasa nada, Doc, porque para eso tienes... El resumen chusco de Flash en Snyderversos infinitos. Y un poco del Bartonverso. Ojo, cuidado con los spoilers. ¿Por qué no están las de Wonder Woman, Aquaman, Escuadrón Suicida, pero sí la del Hombre de Acero? Porque es la película que sentó las bases del Snyderverso y porque estoy haciendo este vídeo a 5 días del estreno de Flash, así que chitón. Krypton está a punto de explotar y Super Papi ¡Jor-El! monta un mini cohete y envía a su hijo a la Tierra. Lo que hay que hacer para tener un fin de sin niños. Por lo que sea, ¡Oh, yo también quiero! esto no le mola al General Perillas ¡Es el General Zod! y le hace un pincho moruno a Super Papi. La poli lo detiene y lo condenan a viajar en clase turista en estas naves que son la p***. El supercrío es adoptado por unos granjeros y debe ser muy pesado porque para no aguantarle, su padre adoptivo se va volando. Años después, Clark encuentra una nave mandaloriana ¡Kryptoniana! y enchufa el UPS que le había regalado Super Papi. ¡Hola! Creepy Jor-El le explica toda la mandanga de su pasado y le regala un traje sin calzoncillos por fuera para que se dedique a salvar el mundo. Sabes que no soy aficionado a rezar, pero si estás ahí arriba, ¡sálvame, Superman! Salvar el mundo empezando por Luis Alanas, ¡Lois Lane! que se había colado en la nave y la lía un poco parda. Mientras, en el espacio, el General Perillas se escapa y decide convertir la Tierra en un solar para montarse su propio casino. Pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones, con casinos. Les pone una escena de poltergeist a los habitantes de la Tierra y Superman se enfrenta a sus secuaces. El General Zod pone en marcha las máquinas para cargarse la Tierra, pero Superman, junto a Luisa y este señor, frustran sus planes y Superman se lleva un besito de gratis. Al final, Superman se lía mamporros con Zod y después de convertir Metrópolis en un solar, le da indicaciones al general de por dónde se puede ir. ¡A la mierda! Bruno Díaz, ¿Qué? quiero decir Bruce Wayne, elige un mal día para pasarse por Metrópolis y es testigo de la destrucción. Es que nadie piensa en los niños. Pero que no va de Batman, no le pongas esa voz. Tiempo después, este señor, que dice que es Lex Luthor, Ya le gustaría. organiza un enrevesado plan para que Batman y Superman se enfrenten. Incrimina a Superman en la muerte de Jimmy Olsen, peta a un señor en una silla de ruedas en el Capitolio, mata a los criminales que Batman había metido en la cárcel... No entiendo nada. Ni tú ni nadie. Así que Batman se echa una siesta y tiene un mal sueño donde Superman le da mucho amor. Y recibe una visita del Flash del futuro. Por fin sale en este vídeo. Al final Superman le dice a Lex que se deje tontas, que todos saben que él es el malo. Evidente. A Lex esto le siente regular y le dice que como no mate a Batman, se queda sin Marta. Su mami. ¡Me cago en! Batman barre el suelo con Superman, porque es el amo, hasta que Super le dice las palabras mágicas. Por favor. No. ¡Marta! ¿Por qué has dicho ese nombre? Batman y Superman ahora son super amigos, porque Marta. Esto tiene cada vez menos sentido. Bats rescata a la mami de Clark, mientras él se va a hacerle una visita a Lex, que está intentando resucitar al General Perillas. Sí, una idea de lo más normal. La cosa sale regular y Zombie Zod se transforma en Doomsday, un troll de las cavernas del Señor de los Anillos. Sin problema, porque Bats y esta maravillosa mujer se unen a la fiesta para servirle una ensalada de nudillos al troll. Consiguen derrotarlo, pero no antes de que Doomsday le abra un agujeraco en el pecho al Super. Y finalmente Luthor cae en la casilla de la cárcel. Por hacer planes sin sentido, atontado. Hace chorrocientos años, los dioses se enfrentan a un matemático cósmico obsesionado con la ecuación de la antivida, Thanos. No, este es Darkseid. ¿En serio? ¿No es Thanos? Bueno, pues este señor, que no es Thanos, acaba derrotado y en la retirada se le caen unos cubos del infinito. Las cajas madre. En la actualidad, su sicario, el señor de los cuernos, Steppenwolf. le quita un cubo a las Amazonas y descubrimos que tiene que hacerse con todos para convertir la Tierra en un solar. Sí, le ha copiado el plan al General Zod. Wonder Woman y Batman deciden que para combatirlo hay que formar los Vengadores. Que eso es de Marvel. Esto es la Liga de la Justicia. Así reúnen a Aquaman, Terminator Es Cyborg. y Flash, que estaba ligando con Iris a cámara lenta. El Cuernos roba el cubo que tiene la Sirenita y mientras busca el cubo que tiene Terminator se enfrenta a los La Vengadores. Liga de la Justicia. Pero se aburre y se da el piro. Creo que me deja el horno puesto. Todos deciden que hay que usar el cubo para resucitar a Superman porque patatas. Y lo consiguen, pero Clark tiene mal despertar y empieza a repartir tollinas. Me cagué.
Yo también. Menos mal que Luisa pasaba por allí. Cálmate un mes, hombre, ya. El Cuernos consigue robar el último cubo, no sin antes despachar al papi de Cyborg de gratis. Otro padre muerto. No paran de caer. El grupo se va por el Cuernos para impedir que se cargue la Tierra, pero el plan sale mal porque Flash se tropieza. ¡Qué tropiezo más tonto! No pasa nada, porque corre tan rápido que retrocede en el tiempo, ¡Voy tu motivado! ¡Un día vas a perder la cabeza! y así consigue salvar el día. Al segundo intento. Todo acaba genial a pesar de que Luthor se escapa de la cárcel. Y a nadie le importa. Barry se mete a trabajar en la policía de Central City. Bruno se vuelve a quedar torrao y sueña con un futuro a lo Mad Max en el que junto a Cyborg, Flash, la Sirenita, el último Moicano y el Guasón se enfrenta a un Superman malvado. Spoiler, no vais a durar ni un telediario. Se despierta y recibe la visita a domicilio del detective murciano, ¿Es marciano? Ah, da igual. que le dice que se preparen para la Infinity War, que Thanos está de camino. Deja de mezclar franquicias. Y si toda esta locura no os suena, es porque visteis la versión de 2017 de la Liga de la Justicia, que es igual pero sin Thanos y con mucha menos cámara lenta, y con mostachos afeitados con CGI malo. Ah, y no olvidemos que en algún viaje espaciotemporal, Barry conoce a Barry y le revela que Flash es su nombre de superhéroe. Porque nadie me lo había dicho. Es un hombre muy bueno. ¡Genial, Marty! ¡Ahora ya puedo ver! Un momento, Doc. ¿Qué pasa? Que he visto que en el tráiler también sale Batman. Sí, ya lo hemos visto en el resumen. No ese Batman, este Batman. ¿Pero qué? No, este Batman. Sí, soy Batman. Marty, ¿tu novia no era otra hace un momento? Nah, paradojas temporales. Continuemos. Por tontear con la mujer de su jefe, a Jack el Napias, Jack Napier. le tienden una trampa, se enfrenta a Batman y acaba dándose un baño de ácido. Sin problema, porque sale convertido en el Joker. El Guasón. ¡Ay, mierda! Me has hecho equivocarme. Mientras el Joker se dedica a aterrorizar a los ciudadanos de Gotham, se acaba enamorando locamente de Vicky Bale. Pero le adelanta por la izquierda Bruce Wayne. ¡Bruno Díaz! ¡Ay, otra vez! Así que Alfredo hace de casamentero y se la lleva a la Batcueva para que Bruno le confiese su amor. Pero Batman no está para estas mandangas porque es el mejor detective del mundo y descubre que el Napias era el que mató a sus padres. Al Joker no le gusta perder en el amor, así que se venga de Gotham llenando los globos del desfile con gas de la risa. Batman lo impide usando su jet privado, pero se le da fatal pilotar y lo estrella. Joker secuestra a Vicky y se enfrenta a Batman. Y por un tropiezo tonto, se mete una leche de campeonato. Hoy estamos torpes. El comisario Gordon detiene al resto de malos, estrena la Batseñal y todos felices. Hace años, el jovencito Quasimodo Oswald Cobblepot. es abandonado por sus padres y acogido por una familia de pingüinos. Ay, Dios, va a ser una de esas películas. Años después, el corrupto empresario Rek es extorsionado por Quasi, que ahora se hace llamar el Pingüino, Súper original. para que le ayude a reintegrarse en la sociedad. La Secre descubre que Rek tiene un plan para usar la central eléctrica para robar la electricidad de Gotham. Madre mía. Y Rek la lanza por la ventana. Sin problema, porque los gatos la resucitan y convierten en Catwoman porque malos. Mientras, Rek le pide a Quasi que se presente alcalde para que le ayude con sus chanchullos. Empresarios y políticos uniéndose. Ojo, algo que nunca ha ocurrido en la realidad. Al Pingüino le sale mal tirarle fichas a Catwoman Contigo no, bicho. y se pone a incriminar a Batman en varios crímenes. Ha sido Batman. Batman, que había grabado a Quasi hablando pestes de Gotham, reproduce las grabaciones en un discurso del Pingüino. Gotham huele a pix. Todos le repudian y Quasi se enfada, así que decide secuestrar y matar a todos los primogénitos de la ciudad. Este sí que tiene mal perder. Rek, sudando de todo, monta una fiesta y Quasi lo secuestra. Batman impide el rapto de los niños y como represalia, Quasi envía a su ejército de pingüinos a bombardear Gotham. Por favor, mátame. Tranquilos, que ya está Alfredo para impedirlo. Porque mayordomos. Los misiles caen en el zoo y Quasi acaba cayendo en aguas tóxicas. Catwoman aprovecha para vengarse de Rek por lo de la ventana, pero Batman se lo impide. Rek le dispara y Catwoman decide que se den un chute juntos. El pingüino resurge y... se muere. Se ve que caer en aguas tóxicas es malo para la salud. Alfredo, que es el único que trabaja en esta película, se lleva a Bruce y por el camino creen ver a Catwoman, pero solo es un gato al que Bruce acaba adoptando. Miau. Y eso es todo. Si habrá más cameos de otros personajes, solo el estreno de The Flash lo dirá. Estaría todo guapo. Mientras tanto, espero que este resumen chusco os sirva para refrescar un poco la memoria. Y que os echéis unas risas. Así que, hasta el próximo resumen chusco. En serio, deja de prometerlo.